esta jornada. Nos va a presentar María José Fernández Fidalgo, optometrista de muchos de nuestros niños, su presentación de lentillas, parche y paciencia. Vale, pues como ha dicho Noval, a ver, Susana, el tema del problema de la catarata congénita es que abarca varios problemas y es complicado, primero por la edad de los niños, que son todos muy chiquititos, y porque involucra muchos factores que hay que tratar de distintos puntos de vista. Por un lado está el hospital, que cuida el desarrollo de la visión, la salud ocular. Por otro lado está el optometrista, que digamos que me encargo de seguimiento de los cambios de graduación, de las lentillas, comprobar que vaya todo ok. Y por otro lado, por supuesto, están los padres, que tienen una tarea bastante dura y larga en el tiempo, en el sentido de las lentillas, la manipulación, el parche, sobre todo en los unilaterales, y bueno, estar muy pendiente del tema de que haya cualquier cosa sospechosa para dirigirse al centro para tratar al niño, ¿vale? ¿Qué pasa con estos niños? Pues necesitan bastantes cosas, necesitan las lentillas, necesitan el parche, luego está el tema de hablar también de la terapia visual y luego el rendimiento escolar, porque al final también tienen que hacer su vida. A ver, espera. Tipos de lentillas. Dentro de lentillas tenemos dos tipos de lentes para... Tenemos por un lado las lentillas blandas, ¿vale? Y por otro lado las lentes gas permeable. ¿Por qué tenemos que utilizar lentillas? Pues en los casos de que la catarata es unilateral, porque la diferencia de graduación de un ojo a otro es demasiado grande e impide el uso de gafas, o sea, es directamente inviable. Y en el caso de bilaterales, porque una gafa con 20 dioptrías tiene un montón de aberraciones, la calidad óptica es muy mala, y entonces haría que los niños pues no alcanzaran el máximo de potencial de visión que pueden desarrollar. Por otro lado, como ya ha hablado Susana, hay que igualar las imágenes de los dos ojos. Entonces, si llega una imagen muy grande en un ojo por la dioptría y en otra muy pequeña, no va a fusionar el cerebro. Entonces va a anular completamente la visión del otro ojo y no vamos a conseguir desarrollar la visión, o por lo menos toda la visión posible. Mejoramos la visión binocular también con las lentes de contacto, la estética, que también es importante, y luego el peso. Si pusiéramos una gafa con ese peso, es que no es viable, tienen un peso que no aguanta ni la nariz. Otra cosa que también incorpora la lente de contacto es que estos niños no tienen cristalino, no tienen capacidad de enfoque, entonces si le pones la graduación en gafas le tienes que poner otra graduación diferente para cerca, entonces ya acumulamos demasiadas cosas. Con la lente de contacto ponemos la lentilla y ya directamente le puedes poner la graduación en progresivo o en bifocal en cerca y le estamos facilitando mucho la vida. Tenemos dos tipos de lentillas, las blandas y las gas permeables. En líneas generales, la diferencia entre unas y otras, las ventajas que tiene la gas permeable respecto a las blandas es que tiene mayor DK, corrige automáticamente el astigmatismo que muchas veces aparece por la cirugía, es más fácil de poner y quitar porque no se dobla ni hace cosas raras, y luego si el niño se frota, pues en condiciones generales pues la lente no se sale. Hay una incidencia menor estadísticamente de conjuntivitis, y en los microoftalmos, que son ojos muy pequeños, les permite una adaptación mucho mejor, porque el problema de la blanda es que llega a unos parámetros mucho más limitados que la lente gas permeable. Se centra mejor, la calidad óptica es mejor, porque la lente está siempre en las mismas circunstancias, no se seca, no se altera su composición, y luego es más fácil de controlar, porque muchas veces el problema que tenemos con las blandas es que, bueno, te manda al laboratorio que tiene 20, pero a lo mejor no tiene 20, tiene 15, y el niño te va a decir que está viendo peor. Entonces la reproductibilidad, o sea, el control por parte del optometrista es mucho más sencillo, porque la podemos controlar directamente en nuestro centro. Sin embargo, la blanda a veces en las fabricaciones de las lentes de hidrogel de silicona es compleja y a veces no vienen con la graduación que se supone que vienen, en un porcentaje relativamente alto. Las desventajas que tiene esta lente, pues en el caso de que haya viento o polvo, pues es más fácil que entre y que el niño se pueda estar incómodo, entonces haya que quitársela, limpiarla y volvérsela a poner. Y luego que si se mueve es verdad que es más molesta que una blanda, es decir, si se desplaza en el ojo y se pone en la zona sobre todo nasal, pues es incómoda. ¿Por qué vamos a optar por un tipo de lente? Muchas veces optar por un tipo de lente u otra va a depender un poquito de el tamaño de ojo, como os he hablado, en microoftalmos es más fácil adaptar en gas permeable. La hendidura palpebral, es decir, un ojo a lo mejor muy abierto, si pones un gas permeable es más fácil que se caiga, entonces tampoco queremos que esté todo el día cayéndose la lente.
la edad del niño, porque muchas veces adaptar blandas en niños ya en niños entre 2 y 4 años es complicado, pues si ya tienes que adaptar un cuarto permeable, pues a veces es bastante más complicado. Luego a veces hay unas asimetrías corneales, es decir, el globo no es completamente simétrico, entonces la lentilla se comporta de forma extraña y a veces hay que cambiar a lentes más grandes y blandas te permite manejar lentes tamaños más grandes que lente gas permeable. Y luego el astigmatismo, es decir, si hay astigmatismo muchas veces es más cómodo corregirlo, pero también se puede combinar con gafas, o sea que eso tampoco sería un gran problema. Y luego los padres, a veces hay padres que han usado blandas, pues bueno, a lo mejor les es más fácil manipular lentes que ya han utilizado en otras ocasiones y entonces les facilita un poco el manejo de la lente. Y luego pues también intentamos lentes que, en el caso de que funcione otra, que se pierdan, minimizar por lo menos las pérdidas, porque el que pierda la lente hace que pues ralentice todo y es bastante estresante además. Vale. A pesar de que las lentes son de uso prolongado y permiten dormir con ellas, pues la verdad que eso aumenta el riesgo de complicaciones. Entonces lo ideal es que, bueno, el primer año de vida, que es todo más complicado, pues yo suelo recomendar un uso semanal, a la semana limpiarla y quitarla. Limpiarla es importante, porque si la lente está empañada, pues tampoco va a ver bien. O sea, no solamente es el uso prolongado, dice, permite usar la lente, pero la lente hay que limpiarla, claro, porque si no la calidad de visión ya no es la misma. Pero bueno, yo creo que entre 1 año y los 4 años, pues bueno, sí que se puede conseguir ya un uso diario. Aparte, el que le pongas y le quite la lente al niño, cuanto antes empieces es mejor, y aparte también va a colaborar en el hospital, ya está más acostumbrado a que le manipulen los ojos, y entonces pues, queda más tranquilo en el momento que le toca los ojos, y yo creo que de cara a sus revisiones oftalmológicas pues facilita mucho. Y luego ya, para quitárselos ellos solos, es verdad que niños a 6-7 años ya tienen bastante destreza, sobre todo para quitárselas, y a partir de 9, en general los niños tienen ya destreza por lo menos de dedos y facilidad para poder seguirlas quitar y poner ellos solos. Que bueno, que es importante la autonomía y que ellos sean capaces de hacerlo. También es importante, bueno, hay otros sitios que se las quitan en los centros donde van. Yo creo que es importante que los padres aprendan a poner y quitar las lentes, porque si no estás autolimitado en muchas tareas. O sea, no solamente, primero que aprendan los padres y luego que aprendan los niños lo antes posible también para que ellos se puedan ir de campamentos y puedan hacer su vida completamente normal. Siguiente tema, el parche. Yo creo que el parche es bastante más duro que la lentilla, pero seguramente, sobre todo los unilaterales. Porque los padres vienen y me dicen, bueno, la lentilla ya ven un mundo, pero yo he dicho, el parche sí es muchísimo más mundo que puede ser la lentilla, porque bueno, la lentilla te haces, pero el parche es complicado. Y es fundamental en las cataratas unilaterales. Como ha dicho Susana, es que es la única herramienta ahora mismo que hay que funciona. Más o menos hay algunos estudios que han sacado las horas de parche. Este es un ejemplo, pues en función de tipo de ambliopía, las horas de parche. Aquí del catarata congénita nos vamos a ir a muy severa o resistente, o sea, directamente partimos de que la agudeza visual va a estar por debajo de 0,1. Entonces se recomienda entre 6 y 8 horas al día de parche. Según va subiendo la agudeza visual, podemos bajar las horas de parche. Entonces, cuando ya estamos en 0,3, 0,6 de agudeza visual, hablaríamos ya de 2 horas de parche. Y lo que aquí hablo de actividades visuales, estaríamos hablando de pues, terapia visual, de lo que estamos hablando de las terapias digitales que están saliendo ahora de mejora. Es decir, a veces puedes combinar el parche con las actividades visuales. ¿Por qué? Porque a veces el parche se les hace duro, pero meterle un ratito de un programa de ordenador, pues a lo mejor es más fácil que el niño aguante más tiempo. Entonces ahí ya se puede combinar, pero lo que sí está claro es que por debajo de agudeza visuales de 0,1, 0,3 hay que hacer parche. No hay muchas más opciones. Lo que hablábamos antes, es decir, los niños entre 2 y 3 años la probabilidad de mejora es muy alta, entre un 80-90% van a mejorar con el parche. Según avanza la edad, la mejoría es mucho menor. Es decir, cuando ya nos vamos a 9-12 años prácticamente no. Y 13-17 años pues un 15 o 25%, pero estos porcentajes ya por encima de 12 años son casos no de niños con catarata congénita, sino de niños que no han utilizado parche y que utilizan luego parche. Entonces es verdad que cuando no han utilizado nunca parche y le pones parche, siempre hay una posibilidad de mejora, pero cuando ya ha utilizado parche sistemáticamente y de forma continuada de pequeño, la posibilidad de mejora es prácticamente ya a partir de los 12 años inexistente.
aquí estaríamos hablando de los periodos críticos de desarrollo visual, es decir, la agudeza visual la podemos mejorar entre 0 y 7 años, la estereopsis tendríamos una ventana entre 3 y 5 años y la binocularidad entre 2 y 6 años. Lo cual quiere decir que hasta los 7 años es cuando más puede mejorar, pero también es cierto que por encima de los 7 años es muy difícil que ya empeore. La ambliopía, por ejemplo, por catarata congénita es de las más problemáticas y tenemos que tener en cuenta, por eso hablamos de los tiempos que decía de diagnóstico, porque importan no solamente las semanas, sino los días de cuando operas a cuando pones la lente y de cuando pones la lente a cuando empiezas con el parche. O sea, es que estamos hablando de que son ventanas muy pequeñas. Es decir, si ha pasado un mes, que dice, bueno, si ha pasado un mes, pero has pasado un mes y ya o sea, la posibilidad de mejora de agudeza visual cae en picado. O sea, no es lineal, no es que vaya poco a poco, sino que hay la ventana inicial de mejora es muy alta y según pasan los meses, a partir de los 6 meses ya la posibilidad de mejora en los unilaterales es mucho más baja. Volviendo a lo que comentaba antes, es decir, lo que es la plasticidad cerebral, cerebral para la mejora, pues estamos hablando hasta los 8 y luego hay una pequeña ventana a los 10-12, que es la que ahora mismo, quizá entre 8 y 12, es la que está un poco aprovechando las terapias ahora de utilizar sistemas informáticos para mejorar la agudeza visual. Está utilizando un poquito esas ventanas de plasticidad cerebral que todavía permiten un poquito de mejora. Lo que sí también están diciendo los últimos estudios es que la estereopsis sí que se mantiene más tiempo, la posibilidad de mejora que la agudeza visual y la visión binocular también. Por lo que comento, o sea, que no es que desaparezca. El problema que muchas veces tenemos, que hay que tener cuidado con la terapia visual, es que muchas veces la posibilidad de mejora es tan pequeña respecto al esfuerzo que hay que hacer que realmente no merece la pena, y lo que hay que valorar, es decir, un esfuerzo de horas de terapia visual que se corresponda con la probabilidad de mejora que tengo. Es decir, la terapia visual no va a producir nada negativo, pero puede ser que no produzca absolutamente nada. Entonces yo creo que hay que valorar primero desde el punto de vista del esfuerzo de horas y luego después todo el esfuerzo económico muchas veces también, a ver si merece la pena o no. Respecto a la visión binocular, o sea, hemos hablado ahora del tema de parche de estos niños. Luego tenemos que ver que también hay problemas en la coordinación binocular, como os he hablado, puede haber nistagmus, puede haber estrabismo y puede haber tortícolis. Y luego hay que corregir la visión. Al no tener cristalino, los niños tienen que llevar una corrección para cerca, es decir, tienen 2 correcciones. Normalmente por debajo de 2 años hay que hipercorregir 3 dioptrías porque su entorno es muy próximo. Entre los 4 años hay que corregir entre 1,5 y 2, y a partir de los 6 años ya no hay que hipercorregir, lo que hay que poner es un bifocal o un progresivo para que puedan ver a todas las distancias. Que esto no está escrito en piedra, es decir, cada niño es diferente, hay niños con unas necesidades y otros con otras, entonces hay que ir viendo lo que mejor se adapta a cada niño. Progresivo bifocal es la opción de corrección ya cuando ya son más mayores. La verdad es que entre progresivo y bifocal prácticamente no hay ninguna diferencia. O sea, la única diferencia, la diferencia estética, que se ve la pastilla o no. Yo creo que a veces si normalizamos al niño y que se introduzca en su entorno y que no te pregunten ¿y qué te pasa en el cristal de la gafa? Pues yo creo que a veces también es positivo para ellos, porque pasan más desapercibidos. Es verdad que el progresivo incorpora la visión intermedia, pero bueno, la visión intermedia es pequeña y un niño normalmente en torno a entre 6 y 12 años no utiliza la visión intermedia, utiliza lejos y utiliza cerca. Sí que es verdad que yo creo que, bueno, lo hablaré más adelante, que el rendimiento escolar también puede estar afectado por el tema del tipo de corrección, entonces eso es lo que yo creo que hay que tener pendiente, si utilizamos progresivo, bifocal o monofocal, en función de su rendimiento en el cole y las actividades que haga. Hay niños que, por ejemplo, el bifocal no están cómodos porque les pasa lo mismo que a los adultos, es decir, que ven la raya, entonces no miden bien los escalones y es cierto que los niños con cataratas bilaterales a veces la psicomotricidad va un poquito por detrás que el resto de los niños, entonces eso puede alterarles a la hora de manejarse en el cole, subir escaleras, bajar escaleras, caídas, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, si utilizar bifocal o utilizar progresivo. El progresivo pasa menos, bastante menos. Vale. La terapia visual se ha utilizado desde hace bastante tiempo. Es verdad que al incorporar lo que es el tema de terapias digitales, la adherencia, es decir, los niños están más motivados
y son más intensas y trabajan áreas más concretas. Y es lo que he hablado antes, sí que es verdad que puede mejorar o sea, la plasticidad todavía le puede dar como un empujoncito más, hay un poquito más de plasticidad cerebral para poder mejorar. Pero lo sí que está claro es que por debajo de 0,1 no hay ningún tipo de evidencia, no hay ninguna mejoría de utilizar terapia visual. Entre 0 y 0,2, 0,2 y 0,3 hay algo de mejoría, aunque sea lenta, y donde mejores resultados se han obtenido es en agudeza visual por encima de 0,3. Que hay, dentro de que las mejores estamos hablando de 1 o 2 líneas de agudeza visual, no estamos hablando de más. O sea, no vamos a esperar ahí con terapia visual a grandes mejorías, pero sí que es cierto que por encima de 0,3 es como si dice, bueno, he llegado a 0,3, le quiero dar otro empujoncito más, pues con terapia visual digital le podemos dar ahí un pequeño empujón más. Y también se ha visto que afianza más la agudeza visual, porque a veces cuando suspendes el uso de parche hay que hacerlo un poquito más despacio porque a veces puede retroceder la agudeza visual. Aquí un poco para explicaros un poco cuál sería el sistema de... O sea, las ventajas que nos incorpora el utilizar terapia visual. ¿Qué vamos a conseguir? Que el niño se motive más, porque hay videojuegos, hay muñequitos y tal, entonces a lo mejor de otra forma no utilizaba ya el parche y de esta forma conseguimos mejorar, o sea, mantener las horas de parche, y muchas veces se puede hacer combinado, con lo que he hablado antes, o sea, podemos combinar el parche con la terapia visual. Y aquí es más o menos las horas que recomiendan los distintos programas de terapia visual. Están hablando pues eso, de 1 hora al día, 6 días a la semana, son los últimos estudios que están comentando, y 8 a 16 semanas. Es decir, la terapia visual, bueno, la puedes hacer hasta el infinito, pero los últimos estudios indican que la mayor mejoría va a ser entre las 8 y 16 semanas, 1 o 2 líneas de visión. Más tiempo no va a haber una mayor mejoría. O sea, en cuanto consigue 2 líneas y han pasado 16 semanas, puedes suspenderlo porque ya ha llegado al máximo de mejora. ¿Qué obtenemos con la terapia visual? Pues vamos a intentar, por un lado, mejorar la agudeza visual, pero yo creo que hay otro factor importante que es el autocontrol de la fijación de cara al nistagmus. Hay algunos programas los que trabajan con las líneas de Gabor que sí que se ha visto que ahí hay un feedback mayor y se reduce el nistagmus, y al reducir el nistagmus, pues bueno, mejoramos la visión, y sobre todo yo creo que el tema de lectoescritura y el tema de rendimiento escolar de los niños. También se ha visto una mejora en la estereopsis, sobre todo en estereopsis, en terapia visual, sobre todo las que trabajan con las gafas de realidad virtual y solo en endotropias, porque en exotropias no. Porque las gafas de realidad virtual, que yo creo que es una de las razones por las que no han entrado mucho, han desaparecido un poquito de lo que es el entorno de videojuegos y todo eso, inducen una tendencia a convergencia muy fuerte. Entonces produce un cansancio visual muy alto, pero en los niños con endotropia es verdad que al meterle esa convergencia les permiten trabajar muy bien en binocular. Entonces, si lo combinas con cirugía, los resultados son bastante buenos, porque se entrenan muy bien en la binocularidad y la fusión de las dos imágenes de los dos ojos en estrabismos convergentes, pero en divergentes al revés. Al inducir tanta convergencia, aquello es completamente imposible trabajarlo, pero sí es cierto que ahí están funcionando muy bien y mejoran la estereopsis. Entonces, si el niño se opera de estrabismo y mejora su visión binocular, después de la cirugía los resultados se van a mantener mucho mejor y hay menos probabilidad de que vuelva a tener estrabismo. Por eso hablo ahí de combinarlo hacer una terapia combinada antes o después. Y luego la motilidad, que yo creo que también es importante, mejorar los movimientos oculares asociados a la lectura de cara a la lectoescritura y a que el niño tenga una fluidez en lectura, porque sí que se ha visto que los niños que tienen un problema de visión en uno de los dos ojos, hay un porcentaje alto, entre un 20 o 30%, que tienen problemas para coger los movimientos oculares asociados a la lectura. Dentro que también los niños sin problemas visuales hay un porcentaje, por los movimientos horizontales de lectura son aprendidos y los verticales son innatos, entonces a veces les cuesta coger los movimientos oculares para tener una lectura fluida moviendo los ojos sin tener que mover tanto la cabeza, porque si mueves la cabeza en vez de los ojos eres mucho menos eficaz.
Y los niños con cataratas muchas veces al tener tortícolis, tener posiciones de mirada, les dificulta mucho la lectura rápida, que en los primeros cursos no se va a notar, pero según vayamos subiendo cursos escolares puede dar problemillas. Entonces, un poquito ahí resumiendo, el parche por debajo de 6 años sería en principio la primera lección de cara a recuperación visual. La terapia visual es útil si el niño empieza a no querer el parche y queremos mejorar, o sea, si estamos ya por agudeza visuales por encima de 0,3 y queremos empezar a trabajar la visión binocular, es decir, que trabajen los dos ojos en equipo de tal manera que trabajen los dos aunque tú le tengas puesto el parche. Y se ha visto que combinar parche con la terapia visual, pues en principio hay un poquito más de ganancia de agudeza visual. Vuelvo a lo mismo, el tratamiento solo requiere entre 25 y 30 horas en total, en sesiones cortas, y es importante la constancia, es decir, no voy a hacer un día 1 hora y a la semana siguiente otra hora, y se ha visto que el resultado no es positivo, hay que hacerlo seguido y en un periodo relativamente corto, o sea, 3-4 meses. Entonces, lo mismo, a partir de agudeza visual por encima de 0,3, si baja la motivación en el parche es una forma de que se motive más, es eficaz sobre todo para ayudarle en la motilidad ocular de cara a coger bien el proceso de lectura, 8 semanas, y combinarlo con cirugía puede ser o sea, antes o después de la cirugía incorporar también la terapia visual digital. Esto siempre es terapia visual digital, porque la que es terapia visual, digamos que no es digital, ahí ya no hay estudios realmente que te digan mucho. O sea, se puede hacer, pero no está demostrado. Esto sí, todo lo que he comentado antes sí que está ahora mismo ya demostrado, con distintos tipos de programas de terapia visual. Otra cosa de la que yo quería hablar que creo que es importante, es el tema del rendimiento escolar, porque yo he visto que estos niños, muchos tienen problemas aunque visualmente estén bien, tienen problemas de rendimiento visual. Primero, por distintas razones, por la ambliopía que hemos hablado, que les cuesta más coger el proceso de movimiento ocular de lectura, porque a veces la agudeza visual no es buena, lo cual le requiere un sobreesfuerzo en muchas tareas escolares, por el estrabismo, que a veces también se acompaña provoca lo mismo que hemos hablado de la ambliopía unilateral, es decir, problemas de coordinación de los ojos, y a veces los estrabismos no son concomitantes, y luego la tortícolis, que posturalmente en lejos es verdad que la agudeza visual mejora porque giran la cabeza, pero si pudieran harían lo mismo en cerca, pero es que en cerca es literalmente imposible que puedan leer girando la cabeza, entonces claro, tienen que leer en posición, y más cuando llevan una gafa de cerca de lectura o un progresivo, les impide girar la cabeza, entonces hace que cuando hagan actividades en cerca van a tener un sobreesfuerzo mayor, porque el nistagmus es mayor y tienen menos bloqueo, entonces todo eso yo creo que produce un cansancio. Y luego que muchas veces, aunque la agudeza visual sea buena, no siempre la calidad de la imagen es buena, porque por eso el tema de la lente de contacto, pero no todos a veces llevan lente de contacto, entonces la calidad que te produce la gafa no es tan buena como la lentilla, y esa falta de calidad de visión hace que la concentración y el cansancio sea mayor. Esto sería un poco las razones por las que los niños que con un ojo ven bien y con el otro no, tienen problemas a veces de rendimiento escolar. Primero porque hay una desigualdad temporal de los ojos, es decir, los ojos no llegan a la imagen igual ni a la misma velocidad, lo cual que produce que responda más despacio, tiene un déficit de atención visual porque necesitan más, porque todo el tema de las redes parietales y frontales no se han desarrollado exactamente igual, aunque esto todavía está en proceso de estudio, y muchas veces, aunque lean, hacen unos barridos y vuelven otra vez atrás, entonces tienen que hacer más movimientos oculares que una persona que sea mucho más eficaz haciendo una lectura continuada, entonces van y vienen todo el rato y eso les produce mucho, o sea, tienen que estar compensando todo eso. Al ser un tema, ellos nunca se van a quejar porque ellos siempre han visto así, entonces otro de los problemas que yo veo es que como no se quejan, a veces hay niños que van súper bien en el cole, pero esos niños no los podemos tampoco despistarnos, hay que hablar con los profesorados y vigilarlo, porque aunque haya bien en el cole, muchas veces suplen sus problemas de ineficacia visual con su memoria o con su receptividad o escuchando, y ya se quedan con lo que han oído. Todos estos problemas que van a provocar una lectura más lenta, un 25 o un 30% de sus últimos estudios comentan,
por el problema que hablamos de motilidad, que los movimientos oculares no son finos, dificultad para pasar de mirar a la pizarra a mirar de cerca, y luego menos precisión en escritura, coordinación visomotora. Y muchas veces en tareas como rellenar cosas tipo test o ese tipo de actividades van más lentos que otros niños. Tienen que hacer mucho más esfuerzo de atención, entonces muchas veces dicen, no, es que el niño se despista, pero se despista porque al final tiene una reacción de sobreesfuerzo y entonces eso hace que se distraiga más. Y todo esto hace que ellos se vean un poquito por detrás que sus compañeros, eso baja su autoconfianza y hace que todavía la cosa se complique un poquito más. O sea, en el momento que ellos llegan a 9, 10 años, ven que leen peor que los demás, están leyendo en voz alta, ven que lo hacen peor, pues ellos ya se empiezan a retar y dicen, bueno, pues yo es que debo ser el tonto, y entonces ya empieza ya un poquito ya el tema de lo que ellos piensan de sí mismos. Esto un poco lo mismo, es decir, actividades tipo test, en el tema de copiar, todo esto sería un poco orientativo para cuando creo que con estos niños hay que estar muy pendientes con el profesorado, porque el profesorado no es que no quiera hacer las cosas bien, sino que no tiene el suficiente conocimiento, entonces ellos no son conscientes de la limitación que pueda tener el niño, entonces por lo menos tener un feedback con el profesor y mira, cuando hace actividades que requieran tipo algo que tenga que hacer rápido, si lo hace bien, si copia bien de la pizarra, si comete muchos errores, si se salta líneas y todo eso para tener un feedback del profesor de que las cosas van como tienen que ir y si no, pues poner unas herramientas o empezar a tratarlo en particular. Yo no soy muy partidaria de decir, bueno, pues le vamos a dar más tiempo. Yo creo que lo que hay que intentar es que el niño mejore, pero no cuestión de le doy más tiempo para que haga las cosas, ¿no? Sino intentar utilizar una serie de herramientas. Aquí, por ejemplo, la velocidad de procesamiento tiene más impacto lo que he comentado antes. O sea, no es una cuestión de que vean bien o no vean bien, sino que la calidad de visión, la velocidad de ver las imágenes y todo eso se engloba muchas cosas. El estrabismo, el nistagmus, todo eso afecta a su rendimiento académico. Aquí, para haceros una idea, los niños con problemas visuales, algún tipo de discapacidad visual, solamente llegan a estudios superiores un 10% frente al 32% de la población normal. Es decir, que es 3 veces menos. Entonces, yo creo que, sobre todo, los resultados empiezan a afectar no los primeros cursos en primaria, sino según van aumentando los cursos, el rendimiento del niño, el esfuerzo es mayor y entonces van abandonando los estudios. Entonces, yo creo que con un seguimiento más preciso y estar más pendientes se puede mejorar mucho. ¿Cómo lo podemos mejorar? Yo creo que con reuniones con los profesores, o sea, estar pendientes de cualquier cosa que podamos ver una limitación, coordinar el entorno escolar, que eso muchas veces es verdad que hay un apoyo 11 que mira pues que estén bien los tamaños, los contrastes y todas las actividades que pueda que el niño, y la iluminación, alternar también cuando esté en casa, alternar actividades que sean puramente de lectura con otro tipo de actividades para que le dé tiempo un poquito a cargar las pilas. Y aunque hemos hablado de deporte, yo creo que el deporte también es una opción a muchos deportes para mejorar la motilidad ocular. O sea, no todo tiene que ser pesado para niños. Hay muchas actividades deportivas de pelota que mejoran los movimientos oculares y la velocidad. El ping-pong, por ejemplo, que es bastante sencillo todo y coordinación ojo-mano. Entonces le podemos meter en actividades deportivas que promuevan también el karate o cualquier actividad karate, judo no, yo voy al karate. ¿Qué más podemos trabajar? Si tienen algún problema de lectura, como lo que hemos hablado con terapias digitales, se puede mejorar y luego se pueden dar pautas también para mejorar la velocidad lectora. Y estar pendiente de la velocidad de lectura y de fijación y que esté todo correcto. Y luego algún tipo de ayuda óptica para mejorar en los casos de que la agudeza visual sea baja. En general, por hablar un poquito ya de todo, por un lado, lo que hemos hablado, el tiempo es oro, es decir, lo que ha dicho Susana, de la detección precoz, la cirugía pronto y luego el tratamiento con la lente de contacto lo antes posible. La lente de contacto que produce que la calidad de visión es mejor que con las gafas, importante. En el colegio, pues estar pendiente si necesitan algún tipo de apoyo, estar en contacto continuo con los profesores. Terapia visual lo podemos incorporar como un complemento para mejora de la agudeza visual, de la binocularidad. Y los padres, pues mucha paciencia. Y los unilaterales, pues mucha disciplina con el parche.
Ahí va, que me dio al revés. Pues ya está. Preguntas, cuestiones. Los deportes de raqueta. Los de raquetas, no, pero también tenemos el problema de la pelota. Claro, por eso decía el ping-pong, que bueno, el ping-pong, la verdad, es que yo creo que el ping-pong no tiene una velocidad la pelota, o sea, ni por mucho. La bola es blandita, luego está el softball, esto, hay algunos que han salido nuevos con pelota blanda. También habría los de, pero aquí no hay mucho, pero bueno, hay esto con pelota blanda como tipo béisbol, ¿sabes? Que es con pelota blanda. Porque primero trabajas coordinación ojo-mano, que eso viene también muy bien para el tema de escritura. Sí, que trabajas coordinación ojo-mano con los deportes de raqueta, que viene bien para el tema de escritura, y luego velocidad, porque se mueve muy rápido la pelota. También van bien los propios videojuegos, pero videojuegos de pantalla, de la tele, que vaya todo muy rápido, que tengan que mover los ojos muy rápido. Esos también van bien, esos videojuegos. No tienen que ser videojuegos específicos, sino cualquier videojuego que haya que... De hecho, a estos niños muchas veces no les gustan los videojuegos, o les gustan el Minecraft, les gustan ahí videojuegos tranquilitos. ¿Por qué? Porque les cuesta seguir cosas en movimiento rápido. Entonces hay que meter videojuegos que las cosas se muevan muy rápido y haya que reaccionar muy rápido. Vamos a ir pasando este micro que tenemos también, vale. y así se os oye por la grabación. Vale, con el tema de la terapia visual, una vez que ya han hecho terapia visual, no conviene volver a hacerla. O sea, ya cerramos el círculo de la terapia visual. Claro, es que terapia visual al final, o sea, se limita en el tiempo, en los resultados. Claro, porque tú hablabas de unos Sí, tiempos cortos, no de toda la vida haciendo terapia visual. Los estudios indican que en 3-4 meses está ya todo hecho. Y hay una mejoría entre 1 y 2 líneas de visión. Otra cosa es que digas, bueno, pues el niño tiene problemas pero eso también se soluciona relativamente rápido. Que tenga problemas de motilidad y quiera trabajar concretamente un área. Bueno, voy a trabajar la motilidad ocular, pero ya estoy trabajando un área, no estoy trabajando el mejora de agudeza visual. Entonces depende del objetivo de la terapia visual. Pero es verdad que se puede combinar con otras actividades que no serán puramente terapia visual, porque también yo creo que los niños... Al final vamos a hacer cosas que sean más lúdicas, que les gusten más y les puedan venir bien. No tiene que ser todo aquí trabajo. Sí, pero que una vez que ya lo has hecho ya se cierra. O sea... Sí, ahí se cierra. Sí, los estudios, ahora mismo con los tipos de terapias que hay, los estudios están en eso, en 3 meses. Vale, gracias. Hola, María José. Yo te quería preguntar, en el caso de los niños unilaterales que tienen muchísima ambliopía, o sea, June que tiene como el 0,02, o sea, una pasada, cuando leen, porque June está en segundo de infantil, cuando leen utilizan solo el ojo dominante, ¿verdad? O sea, el otro claro, ojo... ese es el problema. Ahí cuando leen, por eso hay un porcentaje de los niños que tienen unilateral, a veces el cerebro se hace un lío. Porque no es que estés viendo, es decir, que utiliza uno para ver, pero es verdad que cuando haces el barrido no estás utilizando la retina por la que ves, sino estás utilizando el campo visual. Entonces, a veces ese barrido, como el otro les está haciendo un lío, a veces por eso les cuesta más. Hay niños que no, pero hay otros niños que sí. ¿Y cómo lo detectamos? Pues lo detectas cuando aprendan a leer, pero bueno, eso lo tenemos. O sea, puedes hacer algún tipo de, pues a lo que estamos hablando, de deportes de raqueta, hacer algún tipo de actividad para, digamos, de prelectura, para darle una buena motilidad ocular para cuando aprenda a leer, y luego ya le puedes medir, se puede medir a partir de primero de primaria, se puede ver la velocidad lectora respecto a su edad y ver que están en valores normales. Vale, o sea que en ese caso, más que terapia de parche, o sea, lo que hacemos siempre, que es poner el parche y sobrevivir... Claro, no, ahí ya hemos llegado al tope. Una vez que nosotros ya llegamos al tope de visión, o sea, que claro, pero entre los 4 o 6 años nos tenemos que centrar. O sea, digamos que la catarata congénita lleva varias fases. Primero tenemos que mejorar la visión. Una vez que mejora la visión, nos tenemos que centrar en la visión binocular. La visión binocular incluye lo que hablamos, los movimientos oculares, incluye también si hay estrabismo o no hay estrabismo, y hay tortícolis y no hay tortícolis. Entonces es la fase 2, digamos. Ya, pero para que ellos lleguen ya a 7 o 8 años ya en las mejores condiciones posibles desde el punto de vista médico. Y luego ya tenemos que ver
medir la velocidad lectora y a ver cómo está para su edad, que a lo mejor está estupendo y él lo ha cogido bien y no le está afectando, pero hay un porcentaje de niños que sí que les afecta. O sea que en tu experiencia, hacia los 6 años ya se alcanza la agudeza visual Sí, definitiva. sí. En unilaterales. Joder, pues estamos jodidos. En bilaterales siguen mejorando después. En bilaterales, como a veces hay un nistagmus, con la edad va mejorando el tono muscular y la agudeza visual mejora. Pero mejora porque mejora el nistagmus casi siempre. O porque hay algún problema, o porque no habían bien graduados, porque ha habido alguna historia ahí en medio. Pero sí que tienen más recorrido los bilaterales que los unilaterales. Y luego hay otra cosa, los unilaterales. Cuando hay nistagmus y tú tapas el ojo, claro, el movimiento pendular es brutal. Pero esa no es la visión real que tiene. Porque con los dos ojos abiertos no hay nistagmus. O sea, no hay forma humana de medir la visión real del ojo cuando tiene nistagmus en unilateral. Porque no es real lo que mides. Probablemente vean mejor de lo que ellos manifiestan cuando están con los dos ojos abiertos. Pero Vale. como eso no lo podemos medir, pues lo obviamos. Pero es verdad que una vez llegados los 4 años de edad, nos tenemos que centrar en los unilaterales, nos tenemos que centrar en que la psicomotricidad sea buena, que si hay estrabismo en compensarlo, si hay tortícolis en mejorarlo. Vale, gracias. A ver, manos. Bueno, voy para allá y ahora... ¿Lo cojo así? Sí, Y ya. Si entendí bien, a partir de los 12 años ya no hay nada que hacer. ¿O se puede trabajar para mejorar algo? A partir de los 12 años, mejorar de la agudeza visual. No de la agudeza, que eso ya me quedó claro, sino de Claro. por ejemplo... Sí, de la motilidad ocular, eso se puede mejorar a cualquier edad. Correcto. Sí. Se puede trabajar. Y la coordinación ojo-mano, eso también se puede mejorar. Lo que pasa es que hay que ver, por lo que digo yo, una vez me dicen, bueno, pues le voy a meter a hacer un montón de cosas. No, vamos a ver cómo está a nivel escolar y si algo de alguno de estos problemas le está afectando su rendimiento en el cole. Es que dijiste varias cosas que me hizo pensar un poco en nuestra hija, que siempre ha tenido un rendimiento escolar bien, pero que quizá a lo mejor se apoyó en otros aspectos, como puede ser la memoria, porque sí que, por ejemplo, detectamos cierta, como poca velocidad en la lectura. Y Claro. entonces, es que eso a veces lo encubren. claro, y hasta ahora, como son cursos que no son, que es Claro. primaria, bueno, pues Ahí es donde creo que hay que tener cuidado, porque a veces el niño se queda todo en la clase y ya Claro, está. exacto, O sea, justo. que más poder cerrar el libro y decírtelo todo, pero claro, ahí no está leyendo. exacto. Entonces, según suben los cursos, empiezan los líos. Entonces, ¿se puede mejorar la motilidad? Sí, se le pueden dar herramientas, tenemos que ver qué está pasando y eso es mejorable a cualquier edad. Correcto. No es el caso de lo de la agudeza, que a No, partir no. de... Y hemos visto, incluso ya te digo que según va saliendo terapias digitales, se está viendo que el Correcto. tema de estereops y el tema de binocularidad se mejora. Perfecto, A gracias. edades mayores, pero agudeza visual sí que es verdad que hay una limitación ahí. Espérate, toca esperar. ¿Quién quería? Sí, Vale, aquí. creía que querías alguno por aquí. Toma, Andrés. Toma. El apartito. El micro. Hola, buenos días, María José. Como siempre, un gusto escucharte y qué bien que cuánto se aprende escuchándote, la verdad. Me ha faltado que hagas referencia, si no tenemos cristalino, el tema del deslumbramiento. No has tocado el tema de filtros de absorción selectiva para proteger un poco, para eliminar deslumbramiento y no sé si incluso para proteger la retina, que aparezcan luego otros problemas aparte atrás. Sí que es verdad. A ver. Todos estos temas me ha faltado un poquito en la presentación. Es verdad que el cristalino absorbe un 40% de ultravioleta, entonces hay que proteger ultravioleta. Pero filtros, no todos estos niños tienen problemas de fotofobia, hay muchos que no, entonces con llevarlo en condiciones como con mucho sol, pues una gafa de sol o bien los lentes graduados, el progresivo se puede pedir con filtro ultravioleta, aunque sea completamente transparente, entonces ahí ya lleva una protección. Es verdad que no he trabajado, no he hablado de protección. En los unilaterales yo creo que los niños tienen que ser conscientes ellos de que tienen que cuidarse el otro ojo. Yo creo que eso sí que hay que trabajar mucho los padres en el sentido de proteger el ojo. Es decir, cuando haya cosa volante,
que el niño tenga una gafa puesta. Entonces la gafa de sol puede ser una buena opción para proteger los ojos, pero eso lo tienen que interiorizar ellos, porque no siempre los padres van a estar con ellos. Entonces, no porque en el ojo bueno le vaya a perder el ojo, no, pero puede ser que en el ojo le entre una arenilla o le entre una rama de un árbol y esté una semana súper fastidiado. Entonces eso lo tienen que interiorizar. Y yo muchas veces digo, cuando van al campo, pues que lleven una gafa primero, porque llevas lo que dices tú, una protección ultravioleta, y después porque hay una rama y pum, la rama le va a la cara a alguien y justamente le puede ir a ese ojo. Entonces yo creo que eso sí, hay que trabajar mucho lo que es protección. Es verdad que ha dicho Susana el tema de que no quieren... Pero yo creo que gafa de protección no hay mucho problema, porque en deporte directamente a partir de 8 años es obligatorio. Los niños que llevan gafa graduada es obligatorio que lleven una gafa de protección, o sea, llevan una gafa de protección. Entonces, en muchas categorías, o sea, muchos deportes ya se ve la gafa de protección en los niños, porque es obligatorio que llevan la de goma por normativa para que no haya ningún tipo de accidente, que se la claven o lo que sea. Entonces, o bien aprovechar una gafa de sol que le proteja los unilaterales y que siempre la lleven en condiciones que pueda ser peligroso, bueno, peligroso entre comillas, es decir, cuando haya cosas por ahí volando, y luego el tema de que protege de ultravioleta. Y filtros, yo no soy muy partidaria de filtros especiales en niños, porque los niños tampoco son capaces de discernir si ven mejor con un filtro de un tono, ven mejor con otro. Yo creo que hay que esperar a que tengan edad suficiente para decir ellos si están mejor con un tipo de filtro o con otro. Pero protección de ultravioleta sí. ¿Qué hacemos con ese hijo? O sea, si ante una exposición solar, que lo que mejor le viene es ponerse la gafa de sol, mantener los dos ojos abiertos, aunque uno vea mucho peor que el otro, ya lo sabes tú, pues es que Sergio va con el ojo guiñado todo el rato por no ponerse las gafas. Sí, pero vamos, ya hay... Es que también hay algunos que no se ponen la gafa de cerca, hasta que ya no les pones el test de visión, dicen, mira lo que ves, y pues es verdad, ¿sabes? Ya, pues es que eso le da un poco igual. Entonces, Sí, obvia mucho las gafas de sol, o en el cole que le insisten, no, es que me las he dejado en casa, y nadie las busca, claro, y están en la mochila, y claro, así se mueve. Pero es verdad que he visto niños con aniridia que también guiñan, ¿sabes? Si no llevan gafas de sol. Pues nada, Pero esperemos ya... a que sea un poco más maduro y más consciente, entonces, claro, yo qué sé. Es que eso ya es cuestión también de ellos, que pueden guiñar, a lo mejor luego cuando les hagan arrugas, a lo mejor dicen que no. No confío en la... Exactamente. María José, muchas gracias por todo. Nosotros tenemos una duda con nuestro hijo. En el tema que has tratado antes con la terapia visual, Noah, uno de los dos ojos tiene el nistagmus latente, y al taparle el derecho, ese ojo es verdad que empieza a sacudir y ve bastante peor. Entonces la agudeza visual de uno en comparación con el otro es bastante diferente. Nos has dicho que el tema del nistagmus, cuando van pasando los años, en principio puede mejorar, y que esa agudeza visual que figura ahora en ese ojito puede no ser real. ¿Nos recomiendas el comenzar a trabajar esa mejoría en ese ojo, el esperar a ver si ese nistagmus latente comienza a mejorar? Porque la diferencia, por ejemplo, nuestro hijo de un ojo a otro sí que es considerable, aunque luego con los dos ojos parece que va bastante bien. Los que he visto más mayores, todos mejoran. O sea, llega un momento que la visión binocular coincide al menos con la monocular de uno de los ojos. Claro, en mi caso no. Coincide. Claro. Pero yo creo que cuando ya están preadolescentes, cuando ya tienen más, yo creo que está asociado a la tonicidad muscular. Pero ese ojo... O más autocontrol, tiene un mayor autocontrol de los ojos. El problema que tienes ahí en más pequeños en terapia visual, que los resultados prácticamente es que no... O sea, parece que mejoran, porque como a veces están en terapia visual años, pero mejoran por los años que han pasado, no porque la terapia visual haya hecho algo. Entonces, yo sí que... Se está viendo que hay algunos de terapia visual que trabajan con las líneas de Bogart, y sí que se ha visto que ahí parece que hay una mejoría, pero terapia visual con eso es bastante denso y bastante pesado. Entonces yo creo que hay que esperar y decir, bueno, voy a conseguir la mayor mejoría posible, voy a esperar que sea más mayor y sea más consciente, y en ese momento sí me planteo tratarlo. Claro, pero porque consigamos la mayor colaboración de él, porque si le haces la terapia visual y él no colabora, no va a mejorar, porque es algo bastante neurológico, o sea, tienes que concentrarte para mejorar. Entonces yo esperaría a una edad que diga, mira, ahora sé que la va a aprovechar.
O sea, estos 3 meses lo va a aprovechar a tope, porque si no es que al final no consiguen nada y estás como quemando al niño al final, porque hace tantas cosas que ya luego no quiere hacer nada, entonces no se concentra, y si no se concentra... O sea, que aunque exista esa diferencia ahora mismo, que en un principio tampoco es real, porque ese ojo al final, al sacudir, ve peor cuando le hacen la agudeza, claro, tapándole... Eso mejora con la edad. O sea, que no nos recomiendas ahora comenzar terapia de parche, porque es que es imposible. Con lo del parche, el parche es imposible. Nosotros es imposible. El parche es imposible, y la oclusión parcial y todo eso también no vale para nada. O sea, es que eso te va a dar igual. O sea, si es unilateral y hay un nistagmus brutal, el parche no vale. O sea, se acabó. Es que no hay nada más que hacer. O sea, lo has hecho durante los primeros 2-3 años de vida y ya está. Hasta ahí hemos llegado. O sea, lo siguiente ya es, en los bilaterales, va a ir mejorando el nistagmus y el unilateral también, o sea, vas a tapar y va a ir mejorando, y cuando llegues al tope de mejoría, pues ya se decide. Algún porcentaje con cirugía también mejoran del nistagmus, o sea, sobre todo las tortícolas y las posiciones de bloqueo mejoran, que yo creo que esas son importantes de corregir lo antes posible, porque yo creo que afectan mucho al rendimiento en el cole, las tortícolis esas, porque producen un sobreesfuerzo brutal para los niños, aunque ellos no te lo digan, pero ellos les suponen un cansancio. Y lo he visto porque he visto, o sea, operas a los que tienen estrabismos descompensados y tienen tortícolis que no son catarata congénita, y cuando se operan de más mayores te dicen que notan mucha diferencia. Entonces los niños, el problema aquí es que no se quejan. Primero no se quejan porque son niños, y después no se quejan porque han nacido así. Entonces somos nosotros que tenemos que estar un poco pendientes de eso, o sea, pendientes sobre todo por el tema de rendimiento en el colegio, que pueda verse afectado por el tema, y entonces minimizarlo en lo mayor posible. María José, voy a preguntar yo. A ver, el tema este que has comentado de los datos de estudios superiores con discapacidad de Fundación 11, ¿se refiere a visual o general? En general. Sí, bueno, es en general, porque bueno, puede haber también, o sea, lo que es todos los que tienen discapacidad visual, pero en la 11 la mayoría son discapacidad visual, sobre todo de niños. Yo creo que bueno, hay alguno, pero yo creo que claro, pero es que ponía aunque arriba ponía visual, pero luego en el párrafo de Fundación 11 ponía que era el 10% de los niños con discapacidad visual. Pero si es visual, no sé si Fundación 11 está manejando datos de afiliados solo, de... No lo sé, pero esto, vamos, seguro. O sea, te lo digo yo. No lo sé, que me parece un dato como muy negativo, no sé. No, porque seguro, vamos. Sé que afecta, seguro. Y además no solamente de 11, sino que yo he ido a congresos de otros países de baja visión y lo comentan exactamente igual. O sea, los niños con problemas de discapacidad visual, cuando empiezan los cursos más complicados, es decir, a partir de termina primaria la ESO, empiezan a flojear. Lo cual no quiere decir que no sea todos, pero es un porcentaje mayor de los niños en las mismas condiciones que no tengan discapacidad visual. Yo estoy en contacto con una asociación de Madrid que se llama Incluye, que es de niños con discapacidad visual, que aquí hay algún socio más, y sí que casi todos es discapacidad visual grave, pocos no son afiliados de los socios, y sí que se ve cómo van pasando los años, la falta de apoyos hace que el niño se vaya cansando, hartando, o sea, yo hago una comparativa no con mi hija, por ejemplo, que no es afiliada y que ha llegado a tercero de la ESO más o menos cómodamente, por así decirlo, pero estos padres sí que transmiten cómo esa lucha de la familia, esa lucha del niño contra todo, con poquísimos apoyos, es lo que yo creo que, y es lo que padres de niños, incluso adultos, que ya son adultos, es lo que manifiestan, ¿no? Que llegan a los 18 años, que es que están hartos de todo, hartos de luchar, Yo doy por hecho que el apoyo no lo vas a obtener, entonces por eso hay que hacer un feedback con el profesor, que pequeños apoyos sí vas a obtener, pero luego tienen que ser los padres los que se organicen. Claro, porque nosotros aquí estamos hablando de todo lo visual, de ver, de corregir, de cómo mejor, pero estamos hablando de niños que no trabajan en tinta. Entonces ya en ellos el tema visual, por así decirlo, no cuenta. Pero sí que es cierto. Que yo ya ahí desconozco, ¿sabes? Claro, por eso creo que a lo mejor los datos son tan negativos, porque
es la Pero bueno, discapacidad ten en cuenta visual que más ese grave. porcentaje casi seguro, la mayoría va a ser niños que trabajen en tinta. O sea, niños que no trabajen en tinta porcentualmente en la ONCE Claro, es también son, muy bajo, por ejemplo, hay muchísimos problemas con la accesibilidad de las plataformas, de los libros. O sea, una lucha para conseguir a estas alturas de curso que no han aparecido todavía en muchos casos los profesores de visuales de la Comunidad de Madrid, que Sí, no pero bueno, han... yo aquí hablo más en general, Claro. niños con una agudeza visual normal, es de que estamos hablando de que la visión es buena, pero que hay que estar pendiente de esas pequeñas cosas. Si ya nos metemos más abajo, ya la cosa se va complicando más. Pero es verdad que, bueno, ellos tienen unos apoyos, tienen unas cosas, tienen unos tiempos, ahí, evidentemente, Sí, pero van yo a tener lo que te quería problemas, decir es que pero creo que en general, ese fracaso, entre comillas, ¿no?, de que solamente lleguen un 10% frente al 32% a estudios superiores, está el fallo en los apoyos. Más que en los apoyos y en las cosas en contra que han tenido esos niños a lo largo de su educación y muchas veces desde la primaria. Sí, pero aquí en catarata congénita no, porque en catarata congénita Elena, tú puedes la visión es buena y yo creo que ahí los padres son los que tienen que estar y los profesores un poco más pendientes de pequeñas cosas, es decir, no es que sea dramático, pero bueno, son pequeños detalles que si lo vas mejorando, pues el niño va a rendir mejor y va a estar más cómodo. O sea, aquí es, digamos, un poco pues como terapia visual, ir un poco puliendo todo para mejorar, para llegar a las mejores expectativas posibles. Claro, porque María José, tú has hablado que en otros países el problema es el mismo. Sí. O sea, no estamos hablando... Claro, y te Claro. refieres a tema usar la visión. Exactamente. Claro, pero en el caso en los datos que ha dado la Fundación 11, claro, se supone que también hoy en día hay un montón de métodos de estudio para poder llegar a esos estudios y esos estudios superiores sin tener que usar la visión. Claro, sí, no. Entonces, claro, evidentemente. es un error Pero si te digo la verdad, yo creo del que método de estudio, los que no de los apoyos. utilizan la visión es un problema de apoyos, pero lo que utilizan la visión a veces es un problema de puramente cansancio. Que es lo que Claro, yo quiero pero incidir. sí. O sea, que es que el niño se agota. O sea. Claro, entonces si ese agotamiento por usar la visión existe, lo que hay que hacer es a esos niños o a esos adolescentes darles otros métodos de estudio. Claro, y no, por lo que estoy hablando, o mejorar, o sea, mejorarle muscularmente para que tenga, digamos, pues bueno, yo voy a correr una maratón, pues voy a entrenar para la maratón, porque vamos a entrenar para que su resistencia con lectura sea mayor. Que eso también es entrenable, porque al final los músculos de movimiento son músculos, igual que el bíceps, es un músculo exactamente igual. Claro. Sí, pero Pero eso dar que unas pautas y estar pendientes de detectarlos, y a veces de detectarlos. Es decir, a veces los niños que sacan todo 10 tienen problemas visuales. Y nadie se da cuenta, bueno, que va como un tiro, pero si, pues lo mismo, no sé, si coges un deportista de élite que tiene 2 de miopía y los para todos los balones, dice, bueno, pues si le ponen las 2 de miopía ya se sale. Que es lo que he visto, también he visto yo problemas visuales en deportistas de élite. Y entonces a veces, bueno, de élite, sobre todo en deportistas a lo mejor de en torno a 12, 14 años, que tienen una proyección muy buena deportiva y tienen problemas visuales y ellos lo encubren, porque se piensan que eso es un problema para ellos. Digo, no, si tú tienes un problema visual y vas como un tiro en tu deporte, pues si lo solucionas todavía vas a ser mejor. Claro, pero ¿Sabes? en Pues este aquí es lo caso- mismo, es decir, si el niño va muy bien, pero le ayudan más, pues todavía lo hará mejor y más cómodo y más a gusto. Claro, Que pero en es lo que este caso, o sea, buscamos. tú ves estos datos y ya te deprimes y dices, bueno, pues, ¿cómo vamos a hacer? O sea, No, pues ya pero vamos bueno, a como pensar. el hijo de una amiga dice, pues bueno, siempre Pero tengo claro, mucho recorrido de mejoras. Sí, pero que Entonces aquí tengo realmente, mucho recorrido de mejora. realmente hay otros métodos de estudio que no es la visión, que se podían adaptar, se podían dar unos Claro, lo que he apoyos. dicho yo, combinar. A veces si el niño se cansa mucho, pues decir, bueno, pues voy a combinar y en vez de meterle todas las tareas de lectura, de escritor, todo junto, pues ahora le meto una cosa y luego que escuche le meto otra. Claro, es entonces que combinas- hay audios, hay combinas la pizarra cosas. Sí, digital sí, que sí, te lo por amplía en eso. el ordenador, pero claro, hay que tener esos apoyos, hay que tener esos métodos de estudio que tampoco se están llevando a cabo. O sea, y hablo en mi caso que a estas alturas no tenemos ni los libros adaptados ni los digitales. Sí, sí, pero bueno. Entonces ya estamos perdiendo un trimestre. Entonces, claro, Claro, sí pero hay estos ese son ya- fracaso escolar, pero Claro. porque Sí, no, hay un porcentaje que vendrá por ahí. te Pero bueno, hay otro peleas porcentaje que y yo no creo llegas que, a... que se puede prevenir. No, nosotros no las tenemos si no es Madrid. O sea, O también conocemos casos, qué pena que no estén aquí, para comentar de niños
digamos, con una visión útil, pero que les es mucho, porque tienen fatiga visual, les es más cómodo tener las licencias digitales y complementar. Lo difícil que les que nos supone que entienda la Comunidad de Madrid, el equipo de visuales, que eso es beneficioso. Se cierran en las cifras. No, es que como ve un 0,3, ¿para qué quiere la licencia digital? Pues puedes ver un 0,3 y un 0,6 y un 0,8 y tener fatiga visual. Pero eso no lo entienden, porque solo entienden las cifras. María José, no lo saques de las cifras. Es una lucha para mí, cada vez que hablamos, sacarles de... No, es que... Bueno, es que ahora mismo se está diciendo en valoraciones del baremo de la discapacidad que un 0,4 es una visión normal. Eso se está diciendo. Entonces... Pues y bueno, es que el nuevo baremo, un 0,3 lo describe como discapacidad visual leve. Y un 0,25 moderada. Y un 0,12 moderada. Un 0,12. Sí, por eso decía yo, pues bueno, ver Entonces, cómo está, porque hay niños a lo mejor con un mucho. 0,4 que su velocidad lectora es estupenda, ¿sabes? Y no tienen Claro, ningún tipo de sí, fatiga visual. perfectamente, porque Por eso hay hay que analizar muchas cada caso habilidades que entran en individualmente, juego. o sea, que no... Y hay niños que ven 0,8 y que tienen una fatiga visual. Y niños que ven el 100% y tienen fatiga visual. Y no tienen catarata congénita y tienen fatiga visual. Y hay también que mejorar motilidad ocular. O sea, que es que eso... Por eso hay que Exactamente, analizarlo nosotros cada intentamos uno. siempre que no se queden en la cifra, porque es como 0,4, ya está, no necesitas nada. Fuera apoyos, porque no tienes ningún problema. Puedes tener un 0,4 y, vale, que de lejos sea un 0,4, pero en cerca sea muy útil esa visión, porque los movimientos oculares son muy aptos o lo que sea, o porque es mejor, porque en cerca suele ser mejor la visión. Pero luego tienes otras cosas o no, y uno que tiene un 0,5 a lo mejor puede tener muchísima más fatiga visual. Claro, por eso digo yo, no hacer terapia visual allí sino decir, bueno, pues voy a concentrarme en estas áreas, voy a ver cómo está en estas áreas y a ver si hay que mejorarlo. Yo creo que la área de motilidad ocular es importante y luego hay que vigilar también las tortícolis, creo que son bastante problemáticas. Y yo creo que hay que solucionarlas lo antes posible, porque esas yo creo que a nivel de cole sí que dan problemas las tortícolis. María José, uno de los indicios o de los Espera, Vivi. que podríamos ver de la fatiga visual es la velocidad de lectura. Sí, la velocidad lectora, esa se mide realmente bien, es importante de 7 a 12 años. Ya a partir de 12 años normalmente, o sea, tiene que ya estar bien, y si no está bien, pues... El problema es que si a partir de 12 años la velocidad lectora no está bien, ya el niño arrastra un montón de cosas ya no va bien, o sea, seguro. Normalmente da la cara, en niños que no tienen ningún problema visual, da la cara en torno a los 10 años, porque ya el niño lee más despacio, porque el niño no comprende, porque el niño se salta líneas, porque el niño no copia bien de la pizarra, y empiezan a acumularse un montón de cosas. Y ya a los 10 años ya es más que evidente. Es verdad que no siempre diagnosticado, pero es evidente. Entonces, si lo vemos con 7 años, como está su velocidad, oye, está bien, la comprensión. Entonces, hacer algo, cosas rápidas, copiar, todo eso, decirle, a dar unas pautas al profesor, ¿cómo vamos con esto? ¿Vamos bien? Pues ya está, pues vamos bien. O sea, si no tiene 6, 7, y ya. Pero tienes que solucionar antes de los 10, porque es que si no ya se hace bola de otras cosas, porque ya el niño empieza a pensar que el problema lo tiene él. A ver, por ejemplo, en el cole de Víctor hay una niña, bueno, había una niña en esa época, de los 10 años más o menos, con 2 dioptrías de miopía, que leía palabra por palabra. Yo creo que no sabía llevar la vista por delante. Víctor lee a una velocidad vertiginosa y tiene comprensión lectora. Claro, pues a esa niña tiene un problema de motilidad ocular. Es que la motilidad ocular, el problema no va asociado a la catarata congénita. Hay muchos niños con problemas de motilidad ocular que tienen una aforia porque no han cogido bien la mecanización, por razones neurofisiológicas, porque tienen un TDA, porque que muchos niños con problemas de atención tienen problemas de motilidad ocular también, y ya no sabes qué es lo que es primero y lo que es después. Entonces, eso que tiene además fácil solución, que además que la solución es relativamente sencilla. Entonces ya le das las herramientas y algunos están en el logopeda, pues yo los he visto en el logopeda también y se quedan allí. Y no es un problema de logopeda, es un problema de motilidad. ¿Qué pasa? Que yo en el metro he visto personas que no mueven los ojos y mueven la cabeza, adultos, pues esos tienen un problema de motilidad y siguen teniendo el mismo problema. Es decir, quien mueve la cabeza y no mueve los ojos, evidentemente va a ir mucho más despacio, es poco eficaz.
Pero también pasa a las personas con baja visión. Es decir, yo he visto adultos con baja visión que utilizan unas herramientas que la que Dios les ha dado a entender, porque nadie les ha dicho unas pautas, y lo cual le hace que todos lo hagan también, toda la lectura y todo eso sea peor, que con unas pautas mucho mejor indicadas serían mucho más eficaces. Pero como nadie les ha dicho, pues digamos que como les apareció también los problemas de pequeños, pues han hecho lo que han hecho, entonces ya se mantienen en sus mismas pautas y nadie les ha dicho, oye, pues hazlo de esta manera o mejora tu motilidad ocular, que mejorarás. Porque algunos de esos niños, ¿sabes? Son como Robocop, ¿sabes? O sea, van así. Muchas veces porque la gafa te obliga también, si vas con gafa, la lentilla te da mucha más plasticidad de mover los ojos, pero si lleva mucho una gafa o una graduación alta, ya tienes mucho menos recorrido de visión nítida, entonces son muy Robocop. Si le das una plasticidad, un movimiento, todos los movimientos oculares y muscularmente va a mejorar. Pero ya te digo, con tanto mejorar de terapia como con actividades deportivas, como también de equilibrio, como ese karate o algunas cosas de mejorar el equilibrio. También, porque también si mueve la cabeza, de cuello para arriba, la postura es importante. O sea, si vas así, con el ojo es que aquello es poco práctico. Entonces, todo eso tenemos que mejorarlo. Incluso a veces hace falta el fisio, pues mejoro la postura, mejoro los movimientos. Hago deportes de equilibrio que me tenga que hacer. Todo eso va a ayudar. Y es relativamente sencillo. Tengo que apretar algo. No, yo quería aportar, como soy profe de pedagogía terapéutica y tengo alumnos de todo tipo de discapacidades. Entonces solo os quería comentar que tampoco asociéis cuando algún chico tiene algún problema y vuestros hijos tienen catarata congénita, que será la catarata congénita. Claro. Quiero decir, tengo muchísimos alumnos que tienen miles de historias, incluso mucho más fuertes que la catarata congénita, que les hace tener sus peros. Entonces, que no asociéis, claro, es que es como tiene catarata congénita, que por supuesto hay que tenerlo presente porque el canal visual es un canal importante en educación y que en general mi experiencia, yo por parte de mi hija, pues ha empezado este año la universidad. Te quiero decir que con las adecuadas correcciones claro. Y tal, porque no se lleven una parte negativa de que además del tema visual, la estimulación por vuestra parte y un montón de cosas van a influir en el éxito o no de los chicos y el apoyo. Entonces, estar pendientes. Y sí que es muy interesante, aquí hago la crítica, la coordinación entre los centros escolares, que mucha gente no tiene, los profesionales, no tenemos la formación de todo, de todas las discapacidades, de todo. Y muchas veces los padres podemos colaborar con el profesional. Claro, por eso, hablar con los profesores, eso tener reuniones, darles una pauta, oye, ¿cómo lo ves en esta área? Y en coordinación, porque muchas veces me pongo del otro lado. Muchos padres están como a la defensiva en el sentido de que piensan que es que no queremos o no sabemos. Muchas veces nos faltan recursos, claro. Llamamos al de visuales y ahora te llamo, ahora no, ahora tengo, ahora no. Y bueno, pues desde luego por mi parte hago todo lo que puedo, pero que mis compañeros pasa lo mismo, entre la falta de formación, el interés y los recursos, pues bueno. No, claro, es que un profesor puede tener una clase, un niño con catarata, una TDAH, otro con Down, con mil cosas, tenemos de todos los colores. Pero bueno, que todo, si lee peor o mejor o hace, que por supuesto el canal visual es muy importante, pero que también, que no le achaquemos solo la catarata y que es algo negativo, porque mi experiencia es que en general si se lleva bien y tal, no hay por qué... Sí, lo que esto es estar atentos. Claro, no, es que es muy importante, es verdad. Y si aparte de propiamente de la visión. Claro, y si ya son deficiencias visuales graves, como supongo que es lo de la Fundación 11, pues claro, evidentemente, si tú tienes que hacer un esfuerzo mayor que otro que ve bien, pues mira, ya... No, pero cuidado, a veces pequeños problemas visuales que requieren un sobreesfuerzo a veces dan más problemas que uno más grave, que es como más agotamiento a nivel mental y tal. Claro, bueno, quería aportar mi... A nivel psicológico. Bueno, ya vamos cerrando y si queréis continuamos con María José esta tarde, que tendréis tiempo para hacerle preguntas, así que muchas gracias. Felicidades.